gracias y estoy complacida de estar acá y bienvenidos para compartir estas horas que vamos a tener para trabajar en pensar en hacer un esbozo de proyecto de investigación. Bueno, vamos a empezar a trabajar porque tenemos poco tiempo. La idea del taller es solamente dar algunos tips, pero para que ustedes, en la medida en que vamos desarrollando el taller, vayan pensando cada uno en su problemática, porque la idea es terminar con algún esbozo de un proyecto que después tendrán que seguir trabajando. Y la idea de que sean pocos es esa, porque cada uno va a trabajar en lo suyo. Como vieron en la presentación, hay muchas disciplinas, entonces la mayoría son del área de las ciencias duras y tecnológicas, aunque hay algunos de ciencias sociales, como vimos. Vamos a tratar de adecuar eso a cada uno, ¿sí? Entonces vamos a empezar por precisar algunos términos para poder comunicarnos. ¿Qué se entiende por proyectos de I más D más I? Que es la notación que en general se utiliza en la mayoría de las convocatorias. Eso significa investigación, desarrollo e innovación. Y son un conjunto de actividades creativas que persiguen generar conocimiento. Fundamentalmente, cuando hablamos de investigación, es generar conocimiento, obtener algo que hoy no tenemos, conocer algo que hoy no se conoce. Este material queda, o sea que después lo pueden pedir, es el archivo, no hay problema. Conocimiento nuevo, científico o tecnológico, o nuevas aplicaciones. Por eso también aparece la palabra innovación. Y ahí vamos a detenernos aquí porque esto es esencial para que cada uno vaya pensando qué tipo de proyecto le interesa o cuál es el tipo de proyecto que se va a adecuar mejor a las ideas que ustedes tienen. Son 4 cuadritos, vamos a ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El primero, a la izquierda arriba, se refiere, en todos los casos hay un campo empírico, el verde, y un campo teórico de las ideas, ¿sí? Los proyectos de ciencias formales, y lo que hacen los matemáticos, por ejemplo, no tenemos ningún matemático aquí, es trabajar en el campo de las ideas. No tiene ninguna referencia empírica en principio, ¿sí? Trabajan con modelos y desarrollan teorías o nuevos modelos, ¿sí? No estamos hablando, por ejemplo, de matemática aplicada, ¿sí? Estamos hablando del campo formal. Este no es el tipo de proyecto con el que vamos a trabajar en el taller. A la derecha está el llamado proyecto de investigación básica. ¿En qué consiste? Todos dijimos generar conocimiento, en esa flechita a la derecha arriba que dice generar nueva teoría o nuevos conocimientos. Pero emplea tanto datos empíricos, ¿sí? Datos de la realidad, como ideas, modelos y teorías del campo de las ideas, del campo de las teorías. Pero el producto es algo nuevo que no tiene en principio interés en resolver alguna situación práctica, ¿sí? Abajo a la izquierda está el proyecto de investigación aplicada. En este sí hay interés a priori de resolver alguna situación real o práctica o problema empírico. Y utiliza para lograr esa solución datos de ese campo empírico, ¿sí? Por supuesto se basa en teorías, se sostiene en teorías y modelos que ya se conocen, y como producto pueden generarse nuevos conocimientos teóricos, pero también, en función del objetivo de ese tipo de proyecto, soluciones prácticas a algún problema del campo real o empírico. Y el último es el proyecto de desarrollo. Investigación, desarrollo, la D, ¿sí? I más D, ahí. Que tiene más interés práctico. La idea de un proyecto de desarrollo es generar algo, ¿sí? Que sirva para algo, fundamentalmente vinculado
al campo de la empiria real práctico. Por supuesto, ¿de qué se nutre este tipo de proyectos? De conocimientos teóricos, del estado de conocimiento sobre el tema, de datos de la realidad, por supuesto, ¿sí? Pero fundamentalmente se genera un producto. ¿Qué tipo de producto? Bueno, pueden ser distintos prototipos, software, etc. Ya lo vamos a ver un poquito en detalle. Entonces, acá yo ya me tengo que ubicar en lo que quiero hacer, qué me interesa hacer, porque son totalmente diferentes los enfoques de uno y otro tipo de proyecto, ¿sí? Aquí hay una descripción que les queda a ustedes, es sobre lo que hablé: investigación básica aplicada, desarrollo experimental. En el desarrollo experimental también se usan no solamente datos de campo real, sino también conocimiento empírico, experiencial, ¿sí? No necesariamente solo conocimiento científico, ¿sí? Conocimiento artesanal muchas veces, ¿sí? ¿Y cuáles son los productos o desarrollos que se pueden pretender desarrollar o obtener con este tipo de proyecto, con el último, con el proyecto de desarrollo? Hay una clasificación general, el manual de Frascati, por ejemplo, que es el que generalmente se utiliza en las universidades para hacer este tipo de clasificación de qué tipo de proyecto es en cada convocatoria. Bien, pueden ser un prototipo, por ejemplo, un nuevo material o un componente, no necesariamente ya un desarrollo que vaya a ser explotado comercialmente o que sea lanzado al mercado, sino un prototipo, ¿sí? Ese puede ser un proyecto de desarrollo. Me interesa llegar a esta etapa, ¿sí? Sobre todo cuando no hay desarrollos vinculados a ese tema. Puede ser un modelo de ingeniería, por ejemplo, planos de detalle, por ejemplo, planos de una nueva planta para generar celulosa de papel, diferente del proceso que se usa en el momento, ¿sí? Y eso podría ser un desarrollo, un modelo de ingeniería, o una simulación, manuales de fabricación de algo que no se hace de esta manera hasta este momento, o bien un sistema, servicio de procedimiento. También son desarrollos, cuestiones no tangibles, ¿sí? No algo físico, sino, por ejemplo, manuales de aplicación, protocolos operativos, etc. En todos estos casos de productos o desarrollos, tiene que haber algo nuevo, obviamente, porque si no, no estamos generando conocimiento tecnológico o científico nuevo, ¿sí? Ustedes vayan pensando en el campo que les interesa, a dónde les interesa apuntar. Este tipo de proyecto es diferente, o sea, si yo hago investigación básica o aplicada o de desarrollo, tiene características diferentes. No significa que el proyecto de desarrollo sea superior, mejor que el de ciencia aplicada o básica. No es una cuestión de jerarquía, sino de diferentes características. Es cierto que pueden haber convocatorias a presentación de proyectos que responden a un tipo de proyecto. Entonces ustedes tendrán que saber si aplican o no a esa convocatoria, ¿sí? Pero no es una cuestión de jerarquía que es más importante uno que otro. ¿De acuerdo? Porque eso también entre los grupos a veces hay cuestiones de poder de los grupos, cuáles son en cada institución más poderosos, el de los teóricos o el de los experimentales, pero eso son cuestiones culturales de cada institución que ya conocemos. Bien, y la innovación, ¿se acuerdan? La última I era la innovación. ¿En qué consiste una innovación? Bueno, es generar algo diferente, ¿sí? Que dé valor a algo que podía existir, por ejemplo, y se lo mejora, o es totalmente nuevo. En general, las innovaciones, hay distintos tipos de innovaciones: continuas, que es mejorar lo que ya está; disruptivas, que cambia totalmente, o una tecnología, o un proceso de fabricación, o un producto, ¿sí? Por ejemplo,
la telefonía celular es una innovación disruptiva de la telefonía de cable. Es otro paradigma. ¿Se entiende? O ahora hay innovaciones sobre telefonía celular que son continuas. ¿Sí? Bueno, pero también se puede innovar no únicamente en un producto, sino también en un proceso. Y para hacer innovación, si alguno está interesado, tiene que haber al menos 3 aspectos que son esenciales. Primero, la idea o la percepción de que hay una oportunidad o un problema. Esto se puede mejorar. Uno debe percibir que algo puede ser objeto de mejora. O que una situación determinada en un campo particular presenta un problema que debe ser resuelto. ¿Sí? Percibir que hay una oportunidad. Pensar en una concepción o idea que pueda resolver esa situación o que pueda mejorar. Si yo no tengo idea de hacia dónde puedo mejorar, por más que detecte el problema, no voy a poder innovar. ¿Se entiende? Y después hay una sucesión de pasos para llevar a cabo esa innovación que tiene que ver con la planificación, con el diseño, con la planificación de actividades, ¿sí? Con la toma de decisiones, que muchas veces va de la mano de un estudio de mercado, porque la innovación en general tiene un socioeconómico. La innovación en general reporta a intereses. ¿Sí? ¿Para qué hacen esa innovación? ¿Sí? Puede o no estar, pero en general está. Y lo último puede ser una etapa a la que uno aspira o no. En el ámbito universitario uno puede hacer un proyecto de innovación hasta la 3ª etapa. La última corresponde a esa innovación ya realizada y que se usa o se ofrece al mercado. ¿Se entiende? Por supuesto, para vender, entre comillas, vender una idea de innovación tiene que estar esa última etapa prevista. Esto podría ser interesante para satisfacer este nicho de mercado, por ejemplo, o para abaratar costos en este proceso, etc. Tiene que haber un referente concreto. Bien, entonces vamos a hablar concretamente del proyecto, que es lo que nos ocupa. ¿Qué es un proyecto de I+D+I? ¿Sí? Es una serie de pasos en los que debe concretarse esa idea original, una serie de pasos que permita, transitándolos, llegar a la meta que se pretende. Entonces implica una planificación a partir de lo que ya se sabe sobre el tema. Es decir, ningún proyecto parte de la nada. Yo no puedo decir, bueno, ahora se me ocurrió hacer esto y obviar lo que ya se conoce sobre el tema. Todo proyecto parte de conocimientos que ya se disponen, conocimientos preexistentes, y se planifica para lograr ese objetivo que se pretende dependiendo del tipo de proyecto. O sea, es una hoja de ruta el proyecto. Y lo dice la palabra, se proyecta. Yo voy a pensar cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Es posible que durante la ejecución del proyecto se cambien algunos rumbos, como en una hoja de ruta. Yo encuentro un escollo o encuentro vías alternativas y tomo decisiones. Pero necesariamente yo tengo que proyectar y prever la mayor cantidad de obstáculos que se me pueden presentar en ese camino y pensar en soluciones alternativas. Es decir, proyectar toda esa hoja de ruta. A partir de una idea, ¿sí? O sea, es esencial tener una idea, un objetivo hacia dónde ir, ¿sí? Me interrumpen cuando quieran, por favor, aportando o preguntando. Y los resultados tienen que ser esperados, tienen que ser previstos. O sea, yo hago todo esto porque pienso que voy a obtener este resultado. Tiene que ser previsto. Y entonces, ¿cómo formulamos concretamente el proyecto? Hay algunas pautas, estas ya son técnicas para
formular un proyecto en función, en general, de los protocolos que se exigen en las universidades. Con ligeras diferencias en cada ámbito universitario hay particularidades de formularios, de pautas requeridas, pero básicamente estos son los ítems que tienen que estar en el proyecto. ¿Cuál es la idea original acerca de lo que quiero yo conocer o desarrollar o innovar? Esa es la idea nada más. Después tengo que definir, acotar el problema, porque la idea puede ser muy amplia y yo tengo que definir, bueno, de toda esta problemática, ¿a dónde apuntar? Y muchas veces esta parte es la más difícil, definir el problema. Tengo que explicitar, aunque sea del ámbito de las ciencias duras y tecnológicas, donde es menos común, tengo que explicitar el marco teórico, es decir, desde dónde voy a abordar el problema, desde qué teorías, desde qué visiones de lo que estoy haciendo estoy planteando el problema. En las ciencias sociales eso es muy común, necesario totalmente, pero a veces en las ciencias duras se da por sobreentendido, lo cual no es cierto, porque tampoco hay consenso total en cómo se aborda un problema tecnológico. Entonces, eso tiene que estar, sí o sí. Los objetivos, es decir, ¿qué es lo que queremos lograr? Y esto tiene que ser concreto, sobre esto vamos a trabajar más detalladamente y van a formular ustedes sus objetivos. La hipótesis, hay distintos tipos de hipótesis, pero estoy hablando, en este caso, de las más generales, que son los supuestos que guían la investigación. Es decir, que yo estoy suponiendo para abordar este problema de esta manera. ¿Sí? Esos supuestos teóricos van a ser o no contrastados, dependiendo de qué tipo de hipótesis planteamos. ¿Sí? También vamos a ver. Y después, cómo la metodología, cómo logramos esos objetivos, cuál es el camino que proyectamos para lograr ese objetivo, qué paso a paso hacemos, qué es lo que vamos a mirar, qué información necesitamos recabar, con qué fuentes de información vamos a trabajar, a dónde vamos a recurrir para buscar los datos, con qué instrumentos vamos a recabar esos datos que necesitamos, cómo los vamos a procesar, etcétera, etcétera. Necesariamente en esa formulación tiene que haber coherencia. Si yo tengo tales objetivos, el camino para para lograr esos objetivos tiene que ser coherente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver. Coherente entre el problema que abordamos, los objetivos, las hipótesis y la metodología. Bien, entonces vamos a empezar por seleccionar el tema, que ustedes ya tienen distintas áreas disciplinares en las que trabajan. El tema, ¿cómo seleccionamos el tema? Bueno, a través, como dijimos, de su propia formación, de su propia experiencia, del ámbito en el que se están desempeñando, de los problemas comunes que afectan a la comunidad en la que ustedes se desempeñan. Es decir, los temas tienen que ver con lo que nosotros conocemos y con lo que se conoce en general. Es decir, yo tengo que investigar, una vez que elija el tema, qué es lo que se sabe o qué es lo que no se sabe sobre ese tema, qué problemas hay abiertos, no resueltos en esas áreas, ¿sí? Esto es un trabajo de información, lectura y estudio. No puedo encarar un proyecto porque a mí se me ocurre que este tema podría ir por este lado, ¿sí? Ese es un error garrafal y realmente es muchas veces causa de rechazo de un proyecto. Se ve en la formulación que ese equipo no conoce sobre lo que se está planteando. Entonces, consultar bases de datos, libros, artículos, eso es esencial, por supuesto. Voy a volver sobre ese tema. Estoy haciendo un paneo más general y después vamos a ver cada aspecto en particular. Sí. Dependiendo del autor, hay autores que tal vez te dicen no plantee primero la idea del tema, sino primero investigue y encuentre el problema. ¿Cuál de los? O son planteamientos que igual los dos son válidos. Exactamente.
Cuando hablamos del tema, o ahora lo vamos a ver, yo lo pienso más general. Tema, biotecnología, área. Ahora, ¿qué problemas hay ahí? Lo tengo que encontrar a partir de las lecturas, la investigación, la charla con otros colegas, la asistencia a congresos de ese tema. Eso es esencial, porque allí están los avances sobre el tema. Y recién, como vos decís, van a aparecer el problema. En realidad, lo voy a tener que definir yo, pero sí me va a guiar hacia una idea. Y en esto, aunque yo lo listé así, tampoco hay A, B, A, y después B, y después C. Es recursivo, ¿sí? A medida que yo más leo y investigo y exploro, me van a ir cambiando las ideas, me van a ir surgiendo nuevas preguntas. O sea, sí, no es primero esto y después lo otro. En eso totalmente de acuerdo. No es primero una cosa y después la otra. Se va a ir construyendo. Esto es lo que dijimos recién. Entonces, sobre el tema, 4 recomendaciones en general son las que se hacen para la formulación. Un tema concreto, limitado, accesible, sobre el que se puede encontrar referencias bibliográficas, factibles de recoger datos. Una temática conocida, yo no voy a ponerme a investigar algo que no domino, obviamente. Áreas de trabajo en las que pueda encontrar ayuda, o en la misma institución, o en el grupo de trabajo, o en el ámbito regional en el que se intenta hacer el trabajo. Por ejemplo, si yo voy a investigar sobre el oso polar acá, me parece que empezamos mal. Complicado, exactamente. Y buscar un problema que resulte de real interés para quienes vamos a trabajar en eso. Si no nos interesa el tema, es muy difícil avanzar. Tiene que ser un tema que nos apasione, un tema que nos interese, no únicamente al director, sino al equipo de trabajo. Porque a veces el director también impone problemáticas o temas, pero la idea es consensuar en el equipo de trabajo, ¿sí? O sea, son recomendaciones muy gruesas y casi de sentido común, ¿sí? Muy bien, entonces la primera actividad que les propongo es que cada uno de ustedes escoja un tema así amplio. Si lo pueden acotar, mejor. Por ejemplo, biocombustibles, construcciones antisísmicas, energía solar. En cada uno de estos temas hay un universo. Energía solar, por ejemplo, pero yo puedo decir energía solar eólica, energía solar térmica, ¿sí? O energía solar fotovoltaica. Ya ahí estoy acotando un poco más, ¿sí? Cada uno de ustedes, anótenlo, y vamos después a hacer una tabla. Anote uno o 2 temas, en lo que ustedes quieran. Uno sobre el que vamos a empezar a trabajar, sobre el que ustedes van a esbozar un proyecto, ¿sí? ¿Lo tienen ya? ¿Lo escribieron? Después me lo cuentan, ahora no hace falta. Entonces, un tema. Voy a trabajar en este tema, ¿sí? Las razones pueden haber surgido de alguna de estas que habíamos mencionado antes. Interés regional, interés del grupo, experiencia personal, conocimiento sobre el tema, etc. ¿Sí? ¿Ya tenemos el tema? Avanzamos entonces. Ahora tengo que buscar la idea sobre qué investigar en ese tema, ¿sí? ¿Qué voy a investigar sobre biocombustibles? Ese universo amplísimo. Entonces no podemos investigar sin tener una idea, sin saber hacia dónde intentamos ir. ¿Y cómo se construye esa idea? Lo que decía acá el colega. ¿Cómo llegamos a esa idea, a ese problema? ¿Sí? A partir de preguntas.
empezar a hacernos preguntas para llegar a esa idea. Preguntas que tienen que ver con cuestiones que no conocemos sobre ese tema. ¿Sí? Fíjense algunas afirmaciones, voy a leerlas, son citas. Es mucho mejor una respuesta aproximada a una pregunta correcta que una respuesta exacta a una pregunta errónea. ¿Se entiende la idea? Es más importante la pregunta, es más relevante la pregunta. Hace poco leí en una revista, creo que era la revista del avión, sí, de Copa, que le hicieron una entrevista a una bióloga que había ganado un premio muy importante, pero no me acuerdo el nombre de la bióloga ni el tema, pero sí lo que dijo cuando recibió el premio. Agradeció a su institución, a su universidad donde había estudiado, porque le enseñó a hacer las preguntas correctas. A partir de esas preguntas correctas, ella pudo lograr ese objetivo que le resultó en ese premio tan importante. Es decir, fíjense que lo que valoró de su formación fue el haber aprendido a hacer buenas preguntas. ¿Sí? Eso es muy relevante. Acá hay otra afirmación referida al mismo tema, al valor de las preguntas. Dice McCormick, las preguntas importantes pueden parecer incontestables, pero es mejor intentar contestarlas y fallar que acabar demostrando lo obvio. ¿Sí? En el mismo sentido. No importa qué tan incontestable aparezca a priori una pregunta, nos puede marcar el camino para encontrar alguna respuesta o aproximarnos a alguna respuesta o a encontrar que la respuesta es no se puede. ¿Sí? Y la última, el instrumento más importante que necesitamos para empezar una investigación es un diván para pensar. La investigación que realmente tiene algún valor se empieza pensando, no haciendo. Y esta tarea intelectual es sumamente importante. No es un paso por el que transitamos en algún momento. Por eso decíamos, vamos en 3 horas a hacer las preguntas relevantes que nos van a conducir nuestra investigación, pero sí necesitamos pensar mucho sobre eso. ¿Sí? Tenemos que pensar mucho sobre las preguntas. Y está bueno pensar que los estudios deben comenzar con una pregunta o problema a investigar. A veces la pregunta ya encierra el problema, la pregunta y el problema prácticamente lo mismo. Y necesitamos formular preguntas nuevas, importantes, que nos permitan traducirlo en un plano, en un proyecto, para responderlo. Y tenemos que redactar por escrito las preguntas, porque en la redacción hay un proceso intelectual que pensar y escribir refuerza y clarifica lo que estamos pensando. Entonces, es importante tener la pregunta por escrito. La pregunta o las preguntas, obviamente, porque nos van a aparecer un montón. ¿De dónde surgen esas preguntas? Y de la experiencia, como decíamos, de lo que ya sabemos, de lo que hemos experimentado, de lo que vivimos y de lo que ya se sabe también, o sea, de lo que investigamos y estudiamos. Si el que empieza a hacer la investigación es un Nobel, un egresado joven o un tesista, lo más conveniente es buscar un director que conozca del tema que nos interesa, que tenga la experiencia y el equipo suficiente que nos aporte, que nos apoye y que nos contenga en esa investigación. Si no es posible eso, porque el tema implica un área en la que no hay especialistas, bueno, eso va a ser más difícil. Ya sabemos a priori que ese camino va a ser más duro. Y si no lo tenemos, no tenemos gente que nos pueda apoyar en el lugar, bueno, una opción es buscarla afuera, ¿sí? Algunos de ustedes han hecho sus posgrados en
en otro lado. Y las buenas preguntas a menudo surgen de examinar con sentido crítico estas fuentes de información que decíamos antes. Resúmenes de congresos específicos, artículos, etc. A veces las preguntas que plantean los colegas, los clientes, si uno está pensando en una innovación, también es interesante consultar a los usuarios de ese producto o de ese proceso. ¿Cuáles son los que más saben sobre las dificultades o los problemas o las nuevas prestaciones que podrían ser de interés para esos usuarios? O sea, todo depende de qué tipo de proyectos, ¿se acuerdan? Habíamos visto, nos interesa. Y eso serán las personas las que tendremos que consultar o preguntar. En este campo se recomienda esto, pensar a esas preguntas como refinadas en el sentido de las siglas en español. Que sea relevante, que sea ética, factible, interesante y novedosa. Refinada. ¿Qué quiere decir? Relevante o pertinente. Que tenga relevancia para desarrollar nuevo conocimiento, para generar nuevo conocimiento científico, tecnológico en el campo, en el tema en el que se está planteando. Obviamente, que conduzca su respuesta al nuevo conocimiento. Y también preguntar el para qué o para quiénes. Es importante conocer eso que hoy no conocemos. Si solo me interesa a mí, por curiosidad, eso no va a aplicar, no va a tener subsidio en una convocatoria, ¿sí? Una parte importante de la formulación en los formularios es justamente justificar el proyecto. Decir para qué es importante, ¿sí? Por qué esa institución debería apoyar ese proyecto, ¿sí? Si no es relevante o pertinente, tenemos que modificar la pregunta. Que sea ético, eso depende también del tema que estemos abordando. En ciencias sociales, si estamos hablando de educación con un grupo de estudiantes, voy a hacer una investigación sobre el grupo de estudiantes, tendré que hacer explícito los objetivos de la investigación y tener el consenso de los sujetos que van a ser parte de la investigación. Si voy a hacer algo sobre manipulación genética o lo que sea con sujetos o fármacos, etc., tendrá que haber un aval de un comité ético o un comité de seguridad si estoy trabajando con químicos o reactivos tóxicos, etc. Esto es una cuestión que también en los formularios está establecido, pero que tenemos que saber cuáles son las cuestiones a las que tenemos que prestar atención, ¿sí? Que sea factible, justamente. ¿Qué significa esto? Que las preguntas que yo me haga y que me den pautas para avanzar, para lograr esas respuestas, puedan ser potencialmente factibles, ¿sí? Si después no lo es, tendré que justificar, pero yo tengo que prever que sea factible. No puedo encarar un proyecto que no sé si lo voy a poder hacer. Si yo digo, voy a trabajar en estudios de mercadeo para, por ejemplo, en un proyecto requiere, por ejemplo, conocer sobre las industrias, ciertas pautas de la producción en un área, ¿sí? Por ejemplo, de automóviles, por decir algo. Entonces, si yo no tengo las fuentes de información, si no puedo acceder a las fábricas que tienen el know-how ese, no voy a poder abordar la investigación. Yo voy a tener que planificar que la información que sea relevante para avanzar pueda también estar disponible para mí, ¿sí? Bueno, por supuesto que sea interesante, ¿no? Interesante por lo menos para la institución, para la región, para el campo científico. Tiene que haber un usuario de ese conocimiento nuevo.
y que sea novedosa. Yo no puedo preguntar algo, descubrir la pólvora, obviamente, ¿sí? A veces se ve en eso, en los proyectos, que se formulan cuestiones que ya son conocidas, pero que no son conocidas por ese grupo de investigación, o por ese grupo que recién intenta hacer investigación. Entonces esto sí es crítico. Ahí directamente el proyecto caduca, ¿sí? Se aborta antes de ser iniciado. Y vamos a ver un ejemplo, y acá cada uno toma el ejemplo de su área. Imaginemos que un joven biotecnólogo está interesado en llevar a cabo una investigación en torno al tema producción de biodiesel. ¿Se acuerdan que yo marqué un tema como ejemplo biocombustibles? Biocombustibles. Ahora ya lo acotó, producción de biodiesel. ¿Está bien? ¿Se ve que es un poco más acotado? Perfecto. Entonces las preguntas que puede plantearse pueden estar vinculadas a distintas motivaciones sobre ese tema. Por ejemplo, una pregunta dice: ¿qué fuentes de materias primas que no se destinan a la alimentación podrían ser aprovechadas? Por ejemplo, sabemos que, al menos en mi país, la soya se usa también como biocombustible, pero la soja es un alimento. Entonces, sacar fuentes de alimentos para hacer biocombustibles ofrece un reto ético. ¿Bien? Entonces, una pregunta podría ser: ¿qué fuentes de materias primas que no se destinen a la alimentación podrían ser insumos para generar biocombustible? Es una pregunta relevante, es una pregunta de interés. ¿Se ven? Y pregunta por qué, no por qué, sino sobre el qué. ¿Qué fuentes hay o qué materiales hay? Otra pregunta podría ser: ¿cómo producir biodiesel a partir de cultivos en terrenos no agrícolas o marginales? Y la pregunta, que está relacionada, es totalmente diferente y va a originar otra investigación totalmente diferente. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué la pregunta formulada en un término o en otro, una pregunta u otra, conduce a investigaciones totalmente diferentes? Entonces, si yo solamente tengo la producción de biodiesel en mi cabeza como tema para investigar, eso no me está dando posibles vías de abordaje. Tengo que hacer preguntas más concretas. Y en esas preguntas van a estar los intereses propios, pero también van a surgir, como decíamos, de la investigación que yo haga, del relevamiento que haga, de la búsqueda que haga en fuentes de información. ¿Se entiende esto?